del Hub Iberoamericano de la red global de REA, estudiantes graduados en REA. Y la idea que tenemos hoy es entonces de tener esta primera presentación para comentar al resto cuáles son las rutas que estamos llevando adelante de trabajo en este primer piloto iberoamericano de GoGN y también para ver los pasos futuros. Contaremos con la participación de compañeros y compañeras que han participado dentro de la red como estudiantes doctorales y que ahora son alumni, que nos van a contar también su experiencia. Y bueno, y luego abordaremos pasos futuros. Así que con esto, mi nombre es Virginia Rodés, soy co-coordinadora del Hub y con esto doy paso a mi colega Francisco Iniesto, que es también coordinador del Hub, para que dé inicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde aquí, desde España, a todas y todas, de donde estéis. Daros la bienvenida a este primer webinar, como dice Virginia. Como comenta, vamos a tener una introducción de GoGN que voy a articular yo, después del Hub Iberoamericano que va a articular Virginia, y bueno, experiencias de alumni de la región iberoamericana y siguientes pasos. Y también comentar que soy Francisco Iniesto, de la UNED, y codirijo el Hub con Virginia. Yo creo que es muy importante también el hecho de que tengamos la oportunidad de presentar la red en español, y también en esta presentación que también vamos a tener con subtitulado en directo en portugués, y la presentación también está traducida al portugués. La Global Open Educational Resources Graduate Network, la red global de estudiantes de doctorado en educación abierta, fue fundada hace ya más de 10 años, por el 2013, por el profesor Fred Muller de la Open University de Holanda. Unos 3 años después se movió a lo que es el OER Research Hub de la Open University, de la Universidad Abierta del Reino Unido, y está financiado hasta ahora en sus 5 fases con el apoyo de Hewlett. Esta red siempre se fundó originalmente con la idea de dar un apoyo y visualización a la investigación sobre educación en abierta. Y el principal foco y apoyo siempre se ha centrado en estudiantes doctorales del ámbito. En su momento se detectó un problema de que muchos estudiantes estaban aislados en distintas partes del mundo, y la red surgió con esa idea de dar apoyo con distintas cosas que vamos a ver en la presentación a estos estudiantes e incluso también a sus supervisores. Tiene un valor fuerte en la equidad y la inclusión, sobre educación abierta y sobre investigación, que también se podría expandir en muchos sentidos ya a día de hoy, aspectos de cómo se define actualmente ciencia abierta, y en ese sentido meter cualquier valor relacionado con la apertura en los procesos de investigación. Actualmente, y ya podemos decir que se ha quedado desactualizado este valor, hay más de 200 miembros y egresados, alumni. Tenemos sedes en 29 países de todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de expertos, más de 250 amigos y expertos que también son parte de la red. Afortunadamente, este número de miembros con sede en el sur global ha ascendido en los últimos años aproximadamente a un 28%, alcanzando un valor ya más cercano al tercio, de valores que hace años eran bastante menores, y ha sido uno de los objetivos también de la red. Desde luego había un aumento bastante exponencial del número de miembros y alumnos desde junio del 2016, cuando la red fue acogida en el Reino Unido y se ha ido potenciando la participación en distintas actividades a nivel internacional. Como veis, el crecimiento de miembros es creciente y muy estable. Ha habido picos donde se ha producido un mayor crecimiento. Y bueno, pues también tenemos, por ejemplo, el tiempo de la pandemia, donde se ha afectado también el hecho de no poder realizar actividades presenciales. Y desde luego es muy importante tener en cuenta el aspecto de la red, que es la investigación, y apoyar
esta educación en abierto y procesos de publicación. Bueno, siempre ha habido un gran interés en ampliar el perfil de investigación de educación abierta, ¿no? Para ese sentido, ha habido una combinación de actividades que incluyen, pues, las posibilidades de participación en publicaciones conjuntas, como fue el caso de esta edición especial del Journal of Interactive Media and Education, que es un JCRQ1, en el cual se dio la facilidad a los miembros que que pudieran presentar como autores y también como supervisores y una experiencia completa en la publicación. También se facilitó, en mucho sentido, se sigue facilitando un apoyo continuo a los estudiantes doctorales durante su proceso doctoral. Y en ese sentido, se patrocina o se fomenta el hecho de que estudiantes puedan asistir a, a un evento que a día de hoy es más bien anual, en el cual la red tiene un workshop de un día o un día y medio, generalmente el día anterior a un congreso internacional. La casa, en gran sentido, ha sido la que es la conferencia más importante del área, como es Open Education Global. También se ha participado y se sigue participando en eventos como OER, que tiene un centro, está centrada más en el área del Reino Unido, y bueno, otras conferencias como OpenEd. Como esto solamente se hace de manera más puntual, para tener también un apoyo y también viendo el tema de la pandemia y cómo funcionó, se ha patrocinado el hecho de que hubiera, al menos mensualmente, seminarios en línea, webinars, en los cuales los estudiantes pues, tienen la posibilidad de o bien presentar su trabajo en un entorno amigable, como los workshops presenciales, donde se da un feedback muy orientado con expertos en el área y compañeros de la red, a también hacer actividades en línea, las cuales incluyen también seminarios pues, de expertos de la red que dan un seminario sobre un área en concreto que puede ser muy interesante para el ámbito doctoral de los estudiantes. Además, pues se ha promovido otras actividades como son las fellowships y actualmente las scholarships, que son pequeñas ayudas para que los estudiantes y miembros de la red puedan pues, realizar investigaciones adicionales en su doctorado o bien pues, asistir a congresos o distintas actividades que puedan, por una parte, fomentar su trabajo y también ayudar a la expansión de la red y tener nuevos miembros. Participando en esta práctica en abierta, desde hace unos años se viene potenciando el trabajo colaborativo, lo que se llamaría co-creación o codiseño, de distintos recursos educativos del bien de la comunidad, como pueden ser todos estos que vemos aquí y que vamos a explicar algunos puntualmente. Se pueden encontrar en la página web de GoGN, en Resources. Y bueno, el que probablemente ha tenido más éxito sea el primero, el ganador de Open Education Award allá por 2020, relacionado con el manual de métodos de investigación. ¿Por qué es importante y por qué es muy útil este manual? Porque intenta bajar un poco a tierra los métodos de investigación, sus complejidades, con ejemplos prácticos desarrollados por miembros y alumni de la red. Además, pone muchos ejemplos de cómo se pueden combinar métodos en una aplicación mixta y en un enfoque, evidentemente, también sobre la educación abierta. Otro también bastante exitoso es el de marcos conceptuales. Esta guía es, además, bueno, aprovecho de decir, si no os habéis dado cuenta, tenemos una iconografía de pingüinos que desarrolla Brian Matthews con distintas temáticas y que, bueno, también ahora veréis cómo influye esto en el hub iberoamericano. En este caso, son más sobre marcos conceptuales que se utilizan en investigación cierta, pero siguiendo la misma idea, siguiendo también enfoques prácticos de cómo se han usado en distintas investigaciones doctorales de miembros de la red. Otro también muy práctico, pues aspectos relacionados con la supervisión doctoral. A día de hoy podemos adelantar que va a haber una nueva guía
que se va a lanzar dentro de poco tiempo, la cocreación, que está relacionada con el aspecto de la AVIVA, de la defensa doctoral. Pues en este caso es una guía centrada en cómo enfocar conversaciones con supervisores, casos prácticos y cómo, bueno, sobre todo también cómo solucionar potenciales situaciones que puedan ser problemáticas en un ámbito de supervisión doctoral. Muchas de estas se han unido en un único recurso que se puede también descargar obviamente de la red, que incluye también trabajo previo realizado en el hub de OER. Obviamente, con el crecimiento de la red, hay que tener en cuenta y siguiendo esta filosofía de co-creación, se han desarrollado una serie de guías de conducta que afectan tanto los eventos que ocurren presencialmente como en línea, entre todos los compañeros y compañeras que formamos parte de la red, para que sea un entorno seguro y donde se tengan en cuenta los valores de equidad, diversidad e igualdad. Promoviendo dichos valores, se ha tenido en cuenta una parte también relacionada con investigación por parte de la red, un proyecto liderado por Karina Bosu, que empezó en 2018, ha tenido 3 fases, actualmente la tercera. La primera se desarrolló en África entre el 18 y el 19, la segunda en América Latina entre el 20 y el 23 y, como digo ahora, está más centrado en el Asia-Pacífico. ¿Y cuál era un poco el objetivo? Entender diversidad de necesidades de educación abierta dentro del mundo y de la red. En ese sentido, se han realizado sobre todo entrevistas. En el caso de África, hay 9 entrevistas y 10 en el entorno de América Latina con 12, perdón, en América Latina con distintos expertos en el área. Con ese objetivo de conocer las necesidades que son particulares y teniendo también en cuenta la limitación, ¿no?, que tiene esto, una investigación de este carácter cualitativa con una muestra limitada, pero creemos que ha sido muy interesante por el tema de surgir las principales necesidades en las regiones. Y digamos que se han dado 4 puntos principales, aparte de una serie de guías que se han publicado y que tenéis ya también disponibles en español, eh, que es aumentar la colaboración entre el sur y el norte global, además ofrecer más talleres y seminarios que puedan centrar en las necesidades y capacidades de ciertas regiones, facilitar traducción y contenido en diversos idiomas y proporcionar becas de investigación a aquellas personas que lo puedan necesitar. Esto se ha traducido pues, en lo que vamos a ir viendo en un proceso que allá en Edmonton, en la conferencia de Open Education Global hace 2 años, en un workshop que es el que más gente ha traído de GoGN, todo en términos de miembros, alumnos y alumni y expertos, y se decidieron una serie de aspectos que uno de ellos era el objetivo de intentar descentralizar esta red, ¿no? Descentralizar la red para que se pudieran crear iniciativas de ambiente más regional con necesidades muy particulares de esas regiones. Por eso se ha tenido una nueva financiación por parte de GoGN para tener una serie de pilotos de nodos regionales entre agosto de este año y enero del año que viene. Ya se han informado formalmente cuáles son estos nodos. Tenemos hoy el placer de presentar en este webinar el nodo iberoamericano. También hay otro en Canadá, uno en Kenia y uno en la región de Asia-Pacífico. Y le cedo la palabra a Virginia para que nos hable más detalle de nuestro querido nodo iberoamericano. Muchas gracias. La verdad que es un placer ver el recorrido que se ha hecho desde GoGN y el proceso que ha ido avanzando en los desafíos de la inclusión y de construir una red específicamente y fuertemente global. Entonces, la idea que tenemos ahora es poder dar vida a estos nodos regionales y en particular el que hemos impulsado con un grupo de 30 colegas, ahora les vamos a contar un poquito más en detalle, y que este nodo, este hub iberoamericano, tiene una cobertura que está orientada a Latinoamérica, también en Caribe, España y Portugal,
y busca superar este desafío y esta oportunidad que nos propone, que nos da la diversidad cultural, pero también esos desafíos comunes que tenemos como regiones, ¿no? Además, otro de los elementos muy importantes es el tema de la baja representación que tenemos los iberoamericanos en la red de GoGen y en particular también esa baja representación también refleja la baja visibilidad que tiene el tema de la educación abierta en nuestra región. No en las prácticas concretas, sino en la visibilidad que éstas tienen y en el alcance global que éstas tienen, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales que tiene el nodo iberoamericano está en crear o en fortalecer o en hacer visible una infraestructura inclusiva de investigación. Ahora vamos a saber más en detalle a qué nos referimos, pero básicamente el objetivo es conectar a los grupos de investigación con los estudiantes y las estudiantes doctorales que estén trabajando en la temática, que tengan estudiantes de maestría que tengan interés en desarrollar una carrera en el ámbito de la educación abierta y todas sus áreas conectadas y permitir que esas dos grupos de interés se conecten entre sí eh, y a través de los programas doctorales, que ayudar a la difusión de los programas doctorales que admiten o llevan adelante tesis vinculadas a la educación abierta en nuestra región. Otro de los objetivos que es común a todos los nodos es el reclutamiento o el alcance o la invitación a nuevos miembros y desarrollo de mentoría en esos procesos. También estamos haciendo mucho énfasis en intentar el intercambio multilingüe, dado que nuestra región por lo menos tiene dos idiomas, pero no solo, ¿no? Sabemos los idiomas también que hay en España, que es multilingüe, y también en América Latina, que hay muchos países que son multilingües. Entonces, parte del desafío es ver cómo podemos impulsar una diversidad lingüística en el ámbito de la red. Asimismo, también, como estamos haciendo ahora, se van a impulsar diálogos regionales, algunos locales y otros virtuales, como este webinar, y también presenciales, como vamos a ver más adelante, y algunos deben haber recibido la invitación para participar en nuestro workshop que se va a desarrollar en la ciudad de Monterrey en el mes de enero. Y bueno, la idea es que con todas estas acciones que se van a enmarcar dentro de este piloto de 6 meses, podamos contribuir a una visión estratégica global de GoGN para la nueva etapa, ¿no?, de la red. Continuamos. Entonces, un poco contarles quiénes somos ahora. El equipo, como decíamos, tiene un coliderazgo. Yo soy Virginia Rodés, soy del Instituto del Futuro de la Educación en Europa, un ámbito que está conectado con el Tecnológico de Monterrey de México. Y Francisco Iniesto, mi colega que habló anteriormente, que es de la UNED de España. Los dos somos alumni de la red de GoGN. Además, tenemos un consejo asesor de 15 expertos y expertas, de los cuales, por ejemplo, forma parte Marcela, también está Diana, que la vi entrar por aquí, y otros colegas que son especialistas en el ámbito y que algunos son también miembros de la red. Y también tenemos como centro administrativo y de coordinación al Instituto del Futuro de la Educación en Europa. Aquí también está Diego, que es uno de nuestros colegas que apoya en lo que es todos los aspectos de difusión, administrativos, logísticos, todo lo que es necesario para que podamos ir desarrollando nuestras actividades. Entre los apoyos también tenemos 5 cátedras UNESCO,
hay algunas más en Iberoamérica, pero 5 cátedras UNESCO en el ámbito de la educación abierta, como es la de Movimiento Educativo Abierto para América Latina, localizada en el Tecnológico de Monterrey, la Cátedra de Educación Abierta de la Universidad de la República de Uruguay, Educación Abierta y Tecnologías para el Bien Común de la Universidad de Brasilia, Educación a Distancia de la UNED de México, de España, y de Humanidades Digitales en la Educación de la Universidad Nova de Lisboa, Portugal. Seguimos. En total, entonces, somos, como les decía, casi 30, creo, 30 colegas que pertenecen además también al Open Education Latam, que es el nodo latinoamericano de la Open Education Global, grupos de investigación que están vinculados a las cátedras UNESCO y a otras universidades, como el grupo de investigación de INEL en la UNED de España, el CIEDA de la UDELAR, el EA de la Universidad Abierta de Portugal, y en total participan miembros asociados a 24 instituciones de educación superior y organizaciones en al menos 13 países. Somos 24 instituciones, representamos a 24 instituciones de ese número de países, ¿no? Entonces, como ven, ese grupo es el nodo más grande que se ha construido en este pilotos y también es todo un desafío porque necesitamos ser más, aunque somos muchos, porque es mucha la necesidad de participación que tenemos y fundamentalmente también el papel que podemos jugar en articular las capacidades que tenemos en la región para lo que es la promoción y la investigación, fundamentalmente en educación abierta. Entonces, ¿cuáles son nuestras actividades? Algunas ya las adelanté. En septiembre estuvimos participando junto con colegas de las cátedras UNESCO en la Semana de la Educación Digital en París. En octubre hemos llevado adelante una serie de actividades de promoción y de difusión de las oportunidades que ofrece el Nodo Iberoamericano y la red GoGR. Para eso participamos en el Open Education Global Tour que coordinó Marcela Morales, aquí presente, del Open Education Global. También participamos en un consorcio doctoral en el TEAM en Salamanca, España, en la IESAD, en el encuentro de IESAD en México. En noviembre participamos hace una semana y algo en la Conferencia Latinoamericana de Objetos y Tecnologías para el Aprendizaje, el ACLO, con un workshop que tuvimos una cantidad muy importante de gente interesada y participando. Y a la semana próxima estaremos llevando adelante un taller presencial con expertos y otras personas interesadas en Bilbao, en la sede del IFE Europe, en Asfabrik, en la ciudad de Bilbao, donde además vamos a llevar adelante un almuerzo para estudiantes doctorales. Así que también quienes estén interesados, que estén en la zona de España, Portugal y que puedan acercarse también son muy bienvenidos. Pero el hito más importante va a ser nuestro taller presencial y workshop vinculado al IFE Conference, que es la conferencia que desarrolla el Instituto del Futuro de la Educación, que es continuidad de otra conferencia muy importante que se desarrolla en el Tecnológico de Monterrey, en México. El año pasado hubieron alrededor de 4.000 personas en esa conferencia y entonces como parte del taller, además, van a poder participar quienes asistan a ese workshop, van a poder participar de la conferencia. En algunas difusiones les puede haber llegado, pero también hoy las vamos a compartir, la posibilidad de postular como miembro a la red GoGN y a su vez la posibilidad de postular para ser seleccionado para participar de ese taller que se va a desarrollar presencial y con quienes vamos a trabajar en profundidad cerca de 2 días enteros, trabajando juntos. Seguimos. Entre los resultados, entonces, que esperamos es crear un directorio bilingüe de actores vinculados a la educación abierta, a la investigación en educación abierta en la región
incluyendo no solamente estudiantes doctorales, sino directores y directoras de tesis, grupos de investigación, revistas y otros tipos de publicaciones y eventos, de manera de construir esa red. Eso lo vamos a presentar en el próximo webinar, así que ya están invitados al siguiente. Después también, por lo menos, 5 nuevos miembros de GoGM, por lo menos nuevos miembros, estudiantes doctorales. Estos 3 webinars que vamos a desarrollar y 3 blogs multilingües, el taller de presencial para el fortalecimiento de la red, un marco piloto de participación bilingüe y vamos a hacer contribuciones al informe de evaluación de GoGM. Seguimos entonces. Entonces ahora, como parte de este trabajo de presentación y para estimular las ganas de integrarse a otros colegas que están aquí presentes o que vean la versión grabada del webinar, es que les vamos a invitar a escuchar y a ver en algunos casos en video, otros están presentes en el webinar, de cuál ha sido la experiencia que han tenido como estudiantes de doctorado vinculados a la red, cuáles son esos aprendizajes y también cuál es la situación del tema de la investigación en educación abierta en sus países. Entonces vamos a comenzar con Isolda Castillo de México, va a estar también Viviana Bentancur, David de Colombia, David Velarde de Perú, Ada Yergunogora, que no la vi entrar, no sé si está presente, Paula Cardoso, de Portugal, que mandó versión grabada, y Bernardo Tahuenca también de España, que también mandó versión grabada, y Marcela nos va a ayudar y apoyar en una mirada de síntesis de este proceso. Entonces, los 2 puntos, y ahora sí, Paco, si me los proyectas, es cuál es la situación de la educación abierta en el contexto de su país y cuál es la situación y cómo influyó el coaching durante el doctorado. Entonces comenzamos con Isolda. Adelante, Isolda. ¿Qué tal? Muy buenos días desde México. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la experiencia de estar en GoGN, que ha sido una experiencia muy positiva. Y esto de la situación de la educación abierta es algo que cada vez cobra más relevancia y por supuesto en el contexto iberoamericano, que como ya comentaban, pues se requiere todavía mayor impulso, ¿no? Que en otras latitudes como en Europa, como en Norteamérica. Entonces, pues sí que iniciativas como GoGN nos permiten, nos posibilitan el ampliar esta mirada de cómo podemos nosotros desde nuestras trincheras contribuir a que vaya fortaleciéndose este movimiento de la educación y la ciencia abierta. Entonces, aquí en México les platico que, bueno, desde el gobierno se han generado algunas iniciativas precisamente para impulsar la educación abierta. Una es, por ejemplo, la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde se busca flexibilizar estos entornos educativos para que puedan tener acceso a la educación superior. Y ahorita se están buscando generar convenios con universidades públicas para poder incluso también impulsar el bachillerato nacional para que más jóvenes puedan tener acceso a poder tener estos estudios de la educación media superior. Esta otra iniciativa también a nivel nacional, a nivel gobierno, que es el de cursos Aprende MX, en este se busca desarrollar, impulsar cursos que sean gratuitos y que estén 24/7, donde los saberes se enfocan en competencias transversales, ¿no? Que pudieran aplicarse en distintas áreas disciplinares. Y además de esto, bueno, hay iniciativas también, como ya lo comentaba ahorita Virginia, de las cátedras UNESCO. Acá en México tenemos la Cátedra del Movimiento Educativo Abierto para América Latina. En 2025 tuvimos una edición en la que trabajamos mucho esta parte también del desarrollo de pensamiento complejo.
que es algo que estamos trabajando también dentro de grupos de investigación, porque esto de la educación abierta no nada más está dentro del ámbito público, sino que también las universidades y los centros de investigación privados estamos buscando hacer esta parte, ¿no? Entonces, también formo parte yo del Instituto para el Futuro de la Educación. No sé si me presenté, bueno, ya me ha presentado Virginia, yo soy Isolda Castillo y formo parte del equipo de medición de impacto. Estoy en el área de investigación del IFE, del Tecnológico de Monterrey, y desde esa parte pues trabajamos tanto en la medición de impacto de proyectos internos, pero también de proyectos externos. Entonces, por ejemplo, ahorita me ha tocado la fortuna de trabajar con la plataforma de Supérate de Vancomer, donde precisamente se busca apoyar a estudiantes que pues tengan una condición socioeconómica no muy favorable y que puedan acceder a cursos, ¿no? También está otra iniciativa de Generation MX en la que se busca que puedan ser empleados en ciertas áreas, por ejemplo, en el área de tecnología, en el área de ventas, hay otra incluso de conducción de tractocamiones, entre otras, ¿no? Entonces, lo que se busca es que los jóvenes que estén interesados en poder conseguir empleabilidad, pues puedan entrar a tomar estos cursos que son aproximadamente de unas 12 semanas, 19 semanas, y que les garanticen poder obtener un certificado que les permita emplearse, porque además esta iniciativa tiene vínculos con otros organismos que pueden ser empleadores potenciales. Y dentro del Research Lab pertenezco al grupo de investigación del pensamiento complejo, y en este precisamente se han desarrollado iniciativas que promueven el desarrollo de esta competencia transversal a través de plataformas digitales, de modelo educativo abierto. Entonces, cualquiera que pueda estar interesado puede acceder a estos. En el Tecnológico de Monterrey se tiene un repositorio institucional donde también pueden tener acceso a distintos tipos de recursos educativos abiertos. Bien, y la siguiente, por favor. ¿Y cómo me influenció Goujian durante mi doctorado? Pues fue una iniciativa muy importante precisamente en una de las cátedras UNESCO que tuve la oportunidad de coordinar. Paco Iniesto había ido a darnos una plática y ahí él nos presentó la iniciativa de que quienes estuviéramos interesados, como ahorita se está haciendo con esta invitación, podíamos nosotros entrar a postular, ¿no? Ya me acuerdo que estábamos a unos días que se cerrara la postulación y dije, ¿por qué no? Bueno, voy a postular, voy a hacer el intento, y afortunadamente sí quedé, me aceptaron, y tuve esta fortuna de integrarme a esta red de Goujian, y en ese año, en el 2023, que era ya la recta final de mis estudios doctorales, yo terminé en el 2023, entonces me fui ese último semestre a Escocia, donde tuvimos esta conferencia de OIR de 2023, y ahí, como comentaban, hubo previo pues este workshop, este taller entre los miembros de Goujian, que ahí tuve oportunidad de conectarme, y esa es una de las cuestiones muy importantes de la red, que nos permite establecer estas conexiones con estudiantes doctorales que no eran solamente del ámbito iberoamericano. Tuve oportunidad de conocer a otros estudiantes doctorales que estaban en otras partes del mundo, de Sudáfrica, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en India. Entonces, bueno, pues fue muy enriquecedor conocer qué es lo que estaba haciéndose en investigación, en educación, en otras áreas del mundo, ¿no? Conectarnos, conocer de qué iban nuestras investigaciones, ver cómo podíamos vincularnos en lo que estábamos haciendo, conocer qué se estaba trabajando, ¿no? A partir de esta experiencia, y el seguir conectados para de alguna manera seguir trabajando en conjunto, porque eso es algo muy importante, y esto nos lo permite Goujian, nos lo da como una base, y ahora sí que nos corresponde a nosotros seguir conectándonos, seguir con iniciativas para que nosotros sigamos fortaleciendo este movimiento educativo abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Isolda. ¿Con quién continuamos ahora, Paco? Que vos tenés la presentación ahí. Continuamos con Viviana, Colombia. Perfecto.
Sí, hola, buenas tardes, buenos días por aquí, por estas latitudes. Bueno, mi nombre es Viviana Betancourt, yo los acompaño desde la Universidad La Salle en Colombia. Aquí desde la universidad pues nos hemos conectado con la red también a través del doctorado en formación en la sociedad del conocimiento de la Universidad de Salamanca. Esos son como nuestros dos contactos a través de la red. Mm, bueno, pues la experiencia ha sido bien interesante y quisiera primero, en primera instancia, compartirles un poco los primeros estudios que estamos haciendo para aportar al Hub Iberoamericano al que nos invitaron a participar. Lo primero que estamos haciendo desde la universidad es rastrear la situación de educación abierta en Colombia. Así estamos haciendo, intentando hacer una documentación sobre qué ha ocurrido en nuestro país en este tema de ciencia abierta. Y el trabajo ha sido muy interesante porque pues nos ha permitido recabar un poco en la historia qué es lo que ha ocurrido en ciencia abierta en nuestro país. La historia casi que tiene bastantes aristas, pero más o menos desde 2012 se viene dando fuerza a este movimiento de ciencia abierta en nuestro país. Allí se crea la primera estrategia de redes, una política a nivel nacional que no tuvo mucho vuelo, pero pues que posteriormente hacia 2022 empieza nuevamente a cobrar fuerza con un primer borrador de política pública en recursos educativos y ya en agosto de 2022, junto al apoyo de Claxo, se formula una política nacional de ciencia abierta en Colombia que tiene como perspectiva pues, que tenga un ámbito de aplicación hasta el 2031. Aquí en Colombia hemos identificado algunos aspectos. Acoto que lo que les comparto no es ya una mirada diagnóstica absoluta de nuestro país, es solamente una primera aproximación a lo que hemos identificado gracias a este trabajo que estamos haciendo con la red y con la construcción de este hub iberoamericano. Esta política nacional de ciencia abierta está impulsando varios ámbitos que son muy valiosos para nuestra nación y es primero pues optimizar el uso de la tecnología a favor del desarrollo del movimiento de ciencia abierta. También estamos impulsando pues cambiar un poco la mentalidad, un poco unos aspectos culturales sobre el uso de datos abiertos, sobre el uso de recursos educativos abiertos, porque aún no está consolidado en la cultura nacional pues el uso de este tipo de recursos. Entonces hace parte un poco del ejercicio de formación, lo que venimos trabajando a nivel nacional. Incluso desde la Universidad de La Salle estamos diseñando líneas de competencia digital docente, líneas de formación en este ámbito, donde una de las líneas en particular está concentrado en todo el componente de recursos educativos abiertos, que nuestros docentes aprendan a utilizarlos, a difundirlos, a ajustarlos, a adaptarlos a sus necesidades y condiciones. Aquí podemos pasar, Paco, por favor. Otros elementos que hemos identificado a nivel nacional es que hay muchos esfuerzos que han desarrollado. Hay muchos portales, repositorios que podemos ver allí incluso enlazados. Uno de los portales más importantes a nivel nacional es Colombia Aprende. Este es un portal de recursos educativos abiertos muy amplio que se ha venido trabajando desde ya hace varios años y que es muy comúnmente utilizado aquí en educación básica y primaria. También tenemos varios grupos de investigación que están trabajando fuertemente en el campo de la ciencia abierta, grupos como GIDATIC de la Universidad Pontificia Bolivariana, todo el portal de recursos de la Universidad de los Andes que se llama Conéctate, el grupo de didáctica y nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia, que es uno de los más fuertes en el campo, y el grupo de investigación en informática educativa YEU de la Universidad del Norte. También vimos allí un esfuerzo muy importante de la Universidad del Rosario, quien incluso ha ganado un premio internacional en repositorios abiertos. Entonces, pues bueno, hay buenas iniciativas. La siguiente, Paco, por favor. Algunas organizaciones clave en nuestro país son la Fundación Carisma, la IERRED, la Red de Investigación Educativa, la Red STEM, que son pues redes con las que se han trabajado el tema de ciencia abierta de forma ampliada. Y también un ejercicio muy interesante que estamos haciendo el PRO del Hub Iberoamericano que trabajamos con la red es identificar investigadores.
Y en este ámbito también nos hemos dado cuenta que a nivel nacional no están tan consolidados todos en un solo lugar. Eso es un poco el aporte que está haciendo este hub, que es bien valioso. Y hemos identificado algunos investigadores pues, que están haciendo muchos esfuerzos en este ámbito desde hace ya bastantes años, como el profe Johan Pirela, el profe Alejandro Uribe de la Universidad de Antioquia, la profe Ruth Vallejo desde la Universidad Distrital, el equipo de la Fundación Carisma, María del Pilar Sáenz, Ulises Hernández, Yoli Marcela Hernández, que son equipo en este campo. Entonces, poco a poco estamos haciendo un registro de todos esos investigadores para construir un tanto este hub que estamos entre todos diseñando. Y la siguiente, Paco, por favor. Ya en términos del apoyo que hemos recibido por parte de la red para el doctorado, pues lo primero es que recabando un poco en la historia, nos unimos a la red. Personalmente estuve allí en la cátedra UNESCO 2023, igual que Isolda en 2023, allí Paco nos extendió un poco la iniciativa, nos invitó a participar en la red y desde allí yo estoy inscrita en este equipo que nos ha abierto sus puertas. Desde este momento tratamos de consolidar con algunos investigadores a nivel Latinoamérica un pequeño esbozo de un posible hub de recursos educativos abiertos en realidades mixtas. Eso fue pues allí como una ilusión en su momento. Estamos todavía allí conectados, pero pues aún no lo hemos hecho realidad. Y también a través de la red pude hacer una divulgación de de mi investigación doctoral, que es sobre desarrollo de competencia digital docente. Desarrollamos un webinar en 2024 haciendo una divulgación del planteamiento general del proyecto y los avances que tenía en ese momento. Entonces, en su conjunto, pues todo el trabajo con la red ha sido muy valioso. Es un tema de hacer contactos, de establecer nuevos puentes con otras naciones, porque eso es algo muy valioso y pues ahorita firmes aquí en el apoyo a la construcción del hub, que es nuestro proyecto común. Muchas gracias. Excelente, Viviana. Muchísimas gracias por todo tu apoyo en este sentido. Seguimos entonces ahora con Ayer Nogura, que está por ahí. Hola, ¿qué tal? Disculpen que Hola. no pude estar desde el principio, tuve un problema con las diferencias horarias y por eso no pensé que era más tarde, pero bueno, acá estamos. Bueno, yo les quiero contar un poco la experiencia de lo que ha sido el tema de la educación abierta en Uruguay, considerando además que tenemos acá en esta red participando a una de las pioneras en el tema en Uruguay, que es Virginia, ¿no? O sea, todo lo que yo les voy a contar es un brevísimo esbozo de todo lo que ella podría contarnos de lo que ha trabajado en educación abierta en Uruguay, junto con otra colega que por suerte integra este hub, que es Regina Motz. Lo que tiene que ver con educación abierta en Uruguay se inscribe dentro de la Universidad de la República, que es la universidad pública. En este momento yo no pertenezco a la universidad, pero mi corazón y mi pertenencia afectiva siguen estando en el marco de lo que se llamó en su momento el núcleo interdisciplinario de recursos educativos abiertos, que se inscribe en el ámbito del espacio interdisciplinario de la UDELAR, y a partir de esas iniciativas que se crean en 2015 formalmente, pero que parten de otras experiencias anteriores que involucran, por ejemplo, en el año 2008, la creación del programa de entornos virtuales de aprendizaje con todo lo que tiene que ver con la virtualización y creación del entorno virtual de aprendizaje de la universidad en el marco de un concepto, de una concepción de ecosistema digital abierto que tenía que ver también con el trabajo con recursos educativos abiertos en el ámbito con los docentes universitarios, pero a su vez la compartición de todos esos recursos utilizando licencias abiertas y trabajando en un marco con software libre y con un espíritu de prácticas educativas abiertas. Todo eso nutre lo que luego se se consolida, digamos, con esta idea del núcleo interdisciplinario de recursos educativos abiertos, que por supuesto se trata de una red que convoca a muchísimos actores, que integra espacios académicos y espacios no académicos, y también diferentes
disciplinas, justamente para dar este panorama de interdisciplinaridad que requiere la educación abierta. Ese trabajo entre el 2015 y 2017 luego se continúa con una serie de estrategias de fortalecimiento. Actualmente la estrategia que está vigente es el grupo que se llama, la sigla es CIEDA, Construcción Interdisciplinaria de la Educación Digital Abierta, que también integra actores de la UDELAR, pero también actores de la academia en general del país y de otras universidades del exterior, así como organismos de educación pública y organizaciones de la sociedad civil. En el marco del CIEDA se viene trabajando en una dinámica, como ya se venía haciendo, pero la idea es combinar investigación, docencia y extensión en un enfoque que comprende las áreas de educación, pero también la tecnología, también la sociología, también el derecho, entre otros campos, con la idea de promover una visión intersectorial e integral que tiene que ver con esta temática de la educación abierta. Las líneas de trabajo que están en desarrollo en el CIEDA, o sea, esas áreas que son, digamos, transversales a todo el trabajo del CIEDA, tienen que ver con medios digitales y tecnologías educativas, en primer lugar, educación y ciencia abierta, en segundo lugar, y ética y derechos digitales, en tercer lugar. Estas líneas de trabajo, en realidad, en la práctica funcionan de modo integrado, porque la investigación, la docencia y la extensión se desarrollan incluyendo todas estas líneas de trabajo. Simplemente para hacer una muy breve descripción de algunas de las experiencias que se han desarrollado, se ha trabajado en inclusión y acceso a recursos educativos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las varias ediciones de la Biblioteca Digital Accesible, BIDIA, en todo el trabajo con datos abiertos como recursos educativos abiertos, con todo lo que tiene que ver con estrategias y alfabetización para docentes universitarios en temas de datos, desarrollo de capacidades y competencias relacionadas con ciudadanía digital, competencias digitales, de información en recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas, etc. Y más recientemente, construcción de saberes en torno al uso de la inteligencia artificial en educación, siempre orientándonos con principios éticos y un diseño pedagógico que sea inclusivo. La siguiente, Paco, por favor. Una de las líneas más potentes que ha trabajado el núcleo, y bueno, y más recientemente el CIEDA, tiene que ver con la investigación educativa y comunidades abiertas. En el marco de esta línea, a partir del 2017, con este proyecto fundacional, Praxis, se empieza a desarrollar una serie de proyectos de investigación-acción que involucran el trabajo con comunidades de aprendizaje profesional académico, que resumimos con la sigla CAPA. Este trabajo se ha realizado en el marco de la Universidad de la República, pero también involucrando actores de otros sistemas educativos del Uruguay. Y este marco en particular resulta, para mí personalmente, muy, muy importante, porque a partir de esta primera experiencia, la siguiente, Paco, por favor, es que yo desarrollo mi tema de tesis. O sea, mi tema de tesis tiene que ver con el trabajo que se desarrolló en el marco del curso de formación docente, análisis de las prácticas de enseñanza universitaria con tecnologías digitales, que se desarrolló en el marco del proyecto Praxis, y a partir de allí yo tomo esa comunidad de aprendizaje profesional y se me ocurre la idea de analizarla desde el punto de vista de los sistemas complejos, viendo cómo es posible dar cuenta de esa dinámica que se dio a lo largo del trabajo con esa comunidad y hacer ese enfoque y esa descripción a partir de lo que ocurrió con ese trabajo en el proyecto Praxis. Entonces, ahí es que yo tomo este tema para mi tesis doctoral, en la cual, si bien la educación abierta como tema no está presente, pero el corazón de la matrioshka que es el proyecto, que es
mi tesis es justamente la comunidad Praxis Udelar. A partir de ese trabajo, esa muñequita, la más chiquitita de la matrioshka, el corazón de mi tesis es la descripción muy exhaustiva del trabajo que se hizo en esa comunidad, a partir del cual luego desarrollo todo un análisis que va describiendo y agregando diferentes capas a partir de esa comunidad para lograr esta descripción de la comunidad de aprendizaje como sistema complejo. Y entonces, a partir de ahí es que viene mi conexión con Goujian. La siguiente, por favor. Porque luego de que yo me presento al doctorado y logro mi inscripción en el 2019, la que me dice, ¿por qué no te anotás en Goujian? Es justamente Virginia, que ya era miembro y con quien habíamos compartido todo el recorrido de Praxis y todas estas prácticas en las que estábamos trabajando. Entonces ella me sugiere que me inscriba en la red, y a partir de ahí empieza una serie de conexiones de muy diverso tipo. A mí que me gusta trabajar con redes, bueno, Goujian justamente tiene mucho que ver con eso, con el tender redes, con el tejer puentes. Presentamos este trabajo en 2019 en el OE Global. Esa fue la primera presentación que hicimos, en la cual además conocimos muchísima gente de Goujian, y a partir de allí también hubo muchísimas otras instancias en las cuales Goujian apoyó mi participación en eventos, me ayudó, me invitó a participar en publicaciones, en fin, ha sido siempre un espacio donde, más allá de que yo no estaba con una temática directamente relacionada con la educación abierta, bueno, eran un poco los temas que a mí me interesaban, el espíritu de trabajo en educación que yo comparto, así que siempre fue un espacio para poder conectar y para poder seguir aprendiendo permanentemente. La siguiente, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ada. Muy emocionante ver todo ese recorrido. Sí. Una última cosa que quiero señalar, que tiene que ver con este hub en particular, algo que siempre comenté en cuando hacíamos encuestas en Goujian, fue la situación que yo veía de que la cuestión latinoamericana no estaba del todo representada y que hacía mucha falta. Había demasiado peso, en el mejor sentido, pero igual yo lo sentía, de todo lo que era el norte global. Y me parecía que hacía mucha más falta un trabajo como este que ustedes han decidido emprender, de trabajo en el sur global, pero sobre todo en Latinoamérica. Así que les agradezco mucho por haber, Paco y Vir, haberse embarcado en esta iniciativa y habernos convocado para ayudar. Gracias. Estamos todos juntos en la patriada. Bueno, Davis, ¿tenés pronta la presentación para subirla? Muchas gracias, Ada. Bueno, ¿se puede ver? Buenos días, buenas tardes, donde me escuchen, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, les comento a raíz de un par de actividades. Bueno, primero, mi nombre es David Velarde, vengo representando a Perú, saludos desde la Ciudad de México. Creo que eso ya dice mucho. En Perú, ¿por qué no hay embajador propiamente en Perú? Pues porque no hay mucho avance respecto a REAS, para ser honestos. Sí, bien, hay algunos avances, pero no se llaman REAS, pero al final son REAS. Y eso para mí es una de las gran brecha, porque al no identificarte con lo que eres, no compartes con los demás países ese mismo nombre. Entonces, cuando quieren buscarte, no lo encuentran. Por ejemplo, esta es una iniciativa del gobierno peruano de materiales educativos digitales, que son acceso a libre, 20.000 recursos, etcétera, pero no, o sea, si alguien lo busca como REA Perú, no lo va a encontrar, ¿no? Esa es una gran brecha, y creo que comenzando por ahí podría ser una buena iniciativa para mejorar la situación de Perú. Además, les comento un poco, en Perú pues sí estamos un poquito, nos falta mucho por avanzar en investigación, pero propiamente, por ejemplo, en hacer recursos educativos, yo sé que muchísimas personas lo hacen, pero el nombre, como insisto, ¿qué es un REA? No, ayer tuve una charla con
con unos directivos de una universidad peruana de educación y el 40% de ellos no sabía qué era un REA y eran directivos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar de los educandos, de los doctorantes? Va a ser muy complicado. Entonces, para comentarles brevemente, lamentablemente Perú tenemos mucho para avanzar. Que se me ocurre, cómo podríamos mejorar la situación en Perú, es tratar de convocar a los directores a través de un organismo, llámese por ejemplo una cátedra UNESCO o GoGM, que apoye esto directamente. ¿Para qué? Para que invitarlos a que puedan tener una línea de investigación que se llame así, recursos creativos abiertos en sus procesos doctorales, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho para que por lo menos esté el nombre por ahí, alguien se interese y comenzar a tener más representación de doctorandos allá en Perú. Bueno, ¿y cómo influenció el GoGN en mi doctorado? Bueno, si alguien está viendo y no está aquí y ya inscrito, pues los invito a que de una vez manden correo a GoGN desde nosotros porque es una experiencia fenomenal. Vaya, tuve la oportunidad de viajar a, bueno, a Canadá y conocer tantísima gente muy buena persona que le encanta, le fascina la educación y generan un ambiente de compañerismo muy bueno. Y algo que sí noté allá es que, bueno, estamos muy poco representados a nivel hispanohablante, ¿no? Y eso es algo que gracias a Paco Vir, porque esto es muy necesario, ¿no? Claro, seguramente muchos de nosotros hablamos inglés y muchos de nosotros de los que hablamos inglés no podemos expresarnos tal cual como quisiéramos hablar en español, no sentimos lo mismo. Entonces, hablar ahorita en español es muy bueno. ¿Qué hizo GoGN para mí? Bueno, hace poco tuve la suerte de ganar un scholarship de parte de GoGN, donde se hizo un mapeo de recursos educativos abiertos en Latinoamérica. Y pues, como mencionaba, por ejemplo, si ven abajo el factor, abajo a la izquierda que encontramos, ¿no? Que el 88, casi el 90% de los que son REAs no se reconocen como REAs, ¿no? Entonces, eso es algo, vaya, creo que para mí es el primer paso que si vencemos esa gran brecha, podemos llegar a mucho más personas. Bueno, no me extiendo más. Este es mi contacto por si alguien desea tener alguna conversación conmigo, muy abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. También muy emotivo escuchar tus palabras sobre la experiencia en la red. Creo que todos los que lo hemos vivido sentimos esa sensación de buenas personas, ¿no? Eso es como creo que aparte de todas las capacidades, está ese tema, ¿no? De la gente, de las personas, que es lo que hacen a las comunidades. Bueno, ahora tenemos dos presentaciones grabadas. Vamos con Paula Cardoso, de LEAD, Universidad de Verdad Politécnico de Leira, Portugal. Olá a todos. O meu nome é Paula Cardoso e, apesar de não poder estar convosco em tempo real, é um prazer estar aqui hoje para vos contar como a GoGN influenciou o meu percurso na investigação e também para vos falar, ainda que muito resumidamente, da situação da educação aberta no contexto de Portugal. Eu sou investigadora integrada no LEAD, o Laboratório de Educação à Distância e E-Learning da Universidade Aberta, em Portugal, e sou professora de Línguas no Instituto Politécnico de Leiria, na área do turismo. E trago hoje uma breve história para partilhar convosco. Era uma vez uma jovem investigadora que iniciava o seu percurso de doutoramento e teve a felicidade de ser integrada numa rede internacional para estudantes de doutoramento que faziam investigação em recursos educacionais abertos. Essa rede vibrante, generosa e global abriu-lhe as portas para um mundo que até então só conhecia pelos livros e de repente já não investigava sozinha. Entrou num ecossistema onde doutorandos e mentores dos 5 continentes discutiam ideias, trocavam referências, construíam conhecimento de forma aberta. Era educação aberta e investigação aberta a acontecer na prática todos os dias. Ao participar nesta rede, descobriu algo transformador,
que a investigação cresce quando é partilhada, que a crítica construtiva melhora as ideias, que a generosidade intelectual atravessa fronteiras. E, graças a esse apoio, pôde apresentar o seu trabalho e o que desenvolvia em importantes conferências internacionais. A primeira de todas foi, em 2014, na Eslovénia, a 10ª Conferência Global organizada pelo Open Courseware Consortium, com o tema Educação Aberta para um Mundo Multicultural. Portanto, pertencer à GoGN, idealizada pelo saudoso professor Fred Mulder, significou ter mentoria, ter apoio que ampliaram as possibilidades do seu estudo e deram-lhe voz num movimento que começava a ganhar dimensão global. Estamos a falar de 2014, 2015, portanto há cerca de uma década, quando dois movimentos avançavam paralelamente, mas sem diálogo profundo. Os recursos educacionais abertos por um lado e o acesso aberto por outro. E na altura, o trabalho que esta jovem investigadora desenvolvia era algo simples, mas inovador, que estes dois movimentos, apesar de nascerem de duas comunidades diferentes, podiam e deviam convergir, porque partilhavam a mesma visão, uma educação mais aberta, mais justa, mais acessível. E investigar este tema naquele momento era fascinante, era a sensação que tudo estava em construção. Desde então, assistimos a uma expansão enorme dos princípios da educação aberta e da ciência aberta em todo o mundo e, claro, também em Portugal. Então, o que aconteceu em Portugal? O panorama da educação aberta e da ciência aberta evoluiu de forma muito significativa, muito graças ao papel das instituições de ensino superior e, em particular, da Universidade Aberta. A Universidade Aberta, enquanto instituição pública especializada em ensino à distância, tornou-se uma referência na adoção e na promoção de recursos educacionais abertos, práticas educativas abertas e de gestão científica transparente. O seu repositório foi pioneiro, não recolhia apenas evidências de investigação, mas também os próprios recursos abertos produzidos pelos professores e pelos investigadores. Este repositório aberto está integrado no RECAP, que é o Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal, e só para terem uma ideia, hoje alberga mais de 2.850.000 publicações online, 360 revistas e repositórios, mais de 13.800 projetos de investigação. É, efetivamente, uma infraestrutura robusta que democratiza o acesso ao conhecimento. Mas, em Portugal, a educação aberta não se limita ao ensino superior. Existe uma plataforma nacional, a NAU, que oferece MOOCs, portanto, cursos abertos e não apenas direcionada para instituições, mas muito para a administração pública, e tem ajudado a ampliar o acesso à formação e a trazer a educação aberta para a esfera do bem comum, para benefício da sociedade. Portanto, resumidamente, Portugal segue de perto as recomendações internacionais, está envolvido na implementação da educação aberta e da ciência aberta, embora a ritmos diferentes por diferentes instituições, obviamente com a Universidade Aberta como motor desta evolução no ensino superior. A ciência aberta é impulsionada por uma política nacional robusta que exige acesso aberto às publicações, às teses de doutoramento, dissertações de mestrado, projetos financiados com fundos públicos e promove os princípios FAIR na gestão de dados a nível nacional. E aquela jovem investigadora hoje olha para trás e percebe que nada disso teria sido possível sem a rede internacional que desde o início lhe permitiu viver o conceito de educação aberta não como conceito teórico, abstrato, mas como prática, como parte das suas práticas do dia a dia.
e foi essa comunidade que lhe mostrou que investigar em rede é investigar melhor, que partilhar é multiplicar e que a educação aberta não é só uma área académica, é um compromisso ético com o futuro. E é por isso que estamos aqui hoje, para continuarmos esta história juntos, como comunidade ibero-americana que acredita no poder transformador da abertura. E será um prazer enorme poder encontrar-vos brevemente em mais iniciativas deste Hub ibero-americano da GoGN. Obrigada por estarem aí e vemo-nos brevemente. Maravillosa la presentación que ha hecho Paula. Soy profesor. Mientras ahora recibimos también la presentación de Bernardo Tahuenca, de España, que también le envió grabada. Por favor, Paco, adelante. Soy profesor titular de universidad por la Universidad Politécnica de Madrid. Además soy informático y doy clases de informática también en la Escuela de Sistemas Informáticos en Campus Sur. Entonces, bueno, me voy a poner por aquí. He preparado una pequeña presentación en la que intentaré cuadrarlo en los 5 minutos que tengo. En ella pretendo responder a las preguntas que nos sugería Paco y Virginia. Bueno, lo primero quiero agradecer a Paco y Virginia la iniciativa que han tenido en liderar este hub y sobre todo en sacarlo adelante, que imagino que ha sido una tarea ardua. Pero bueno, aquí estamos y espero que lo podamos disfrutar en muchos años. Igualmente ofrezco mi experiencia y mi voluntad de poder colaborar en todo lo que sea posible. Entonces, bueno, ya respondiendo a la primera pregunta, que es cómo influenció mi GoGN en mi doctorado. Bueno, pues yo cuando empecé mi doctorado en 2011, uno de los días de la semana, de los 5 días, tenían el fifth day, que llamaban, el quinto día que tenías que invertir en la universidad. Entonces yo en mi caso tuve la suerte de que me asignaran a contribuir en la creación de GoGN. Entonces ahí estuve con Fred Mulda, con Robert Schuba, Josh Rickers y también Martina Pongratz. Y en ese tiempo pues estuvimos pues todo lo que fue la búsqueda de financiación, buscando contactos, identificando estudiantes, organizando los primeros seminarios. Y bueno, ya he visto que voy a tener la suerte de recontactar con algunas de la gente que estuvimos por aquel entonces. Era un gusto volver a veros a muchos de vosotros. Entonces, más concretamente, y ya llevándolo a la tesis en particular y más allá de la tesis, he publicado diferentes artículos a lo largo del tiempo, todos relacionados al principio más con la creación de recursos abiertos, también especialmente también en móvil, luego como a medida que fueron los MOOCs, que se volvieron cada vez más populares, pues también tuve la suerte de poder publicar a ese respecto, y ya más en los últimos años y gracias a una colaboración con la propia Universidad Abierta de Holanda y con Naciones Unidas Medio Ambiente, pues he contribuido, participado en la creación de un MOOC sobre cómo gestionar los residuos marinos y cómo crear buenos hábitos para evitar que toda la basura que generamos los humanos termine en el mar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis algunas publicaciones que quizás os puedan interesar. Respondiendo a la segunda pregunta, que era ¿cuál es la situación de la educación abierta en el contexto de tu país? En mi país, como ya sabéis, es España. Hay un marco de regulación, que es el artículo 37, que se creó en el 2011 y que se redefinió en 2022 o se especificó, en el que se habla pues cómo deben difundirse los resultados y el acceso en abierto, el depósito obligatorio para determinadas investigaciones si son proyectos, por ejemplo, financiados por el Estado, el reconocimiento y la evaluación, que sobre todo en los últimos años, en el 2011 yo creo que era más unas intenciones, pero ya últimamente sí que si te quieres acreditar de profesor titular o obtener una acreditación de sexenios y de investigación por veteranía,
requiere, o digamos que no requiere, pero sí que te evalúan mejor si tienes tus artículos en abierto. Esos son avances reales que han sucedido. Y bueno, pues también se están se están abriendo infraestructuras para la interconexión y el reconocimiento. Para interconexión me refiero pues también se refiere a poner los recursos en abiertos en repositorios digitales, ¿no? Ese tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, pues el concepto de acceso abierto ya y de educación abierta ya se está ampliando más a ciencia abierta, que se llama ahora, que es no solo compartir artículos, sino también las publicaciones, los datos que se han generado, los código abiertos, y también se ha desarrollado algún software, metodologías y materiales derivados del I+D. Entonces todo eso ahora mismo se está impulsando desde el gobierno. Y bueno, por resaltar algunas iniciativas de universidades, pues bueno, quizás la Universidad Carlos III de Madrid ha sido una de las más activas en lo que respecta a la creación de MOOCs en plataformas como edX, Miriadax y otras iniciativas OpenCourseware. Por mencionar una más, hay muchas más, Universidad de Granada, que ofrece MOOCs con matrícula abierta. Y bueno, hay una asociación que es la CRUE, que es una conferencia de rectores que se encarga de orquestar un poco las políticas y las acciones que hacen las universidades públicas españolas a nivel internacional. Y bueno, pues entre ellas una de las iniciativas que han creado es la Semana de la Educación Abierta, que la última vez sucedió en marzo del 2025. Y bueno, si tengo que sacar una conclusión de todo esto es que sigue habiendo discrepancias en la adopción y falta de iniciativas y diferencias entre instituciones, ¿no? Cada universidad e institución hace lo mejor que puede, o le dejan, o tiene tiempo, o puede dedicarle el esfuerzo, y esa es la verdad. Entonces, bueno, lo dicho, ahí os dejo mi contacto, estoy abierto a colaborar, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Virginia se ha caído de la reunión. Bueno, ahora vamos a proceder bueno, dar la bienvenida a Marcela Morales, director coejecutiva de Open Education Global, para hacernos un pequeño resumen de estas muy interesantes aportaciones de nuestros alumni y embajadores del Hub. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto. Nada más, Paco, si me confirmas que me puedas escuchar, porque como he tenido un poquito de problema con mi micrófono. Sí, te oímos perfectamente. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer tanto a Virginia como a Paco por la invitación. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de ser parte de este esfuerzo que, como ya se ha mencionado durante la sesión, es tan necesario en nuestra región latinoamericana. Entonces, a mí en este momento me quisiera darles un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando en esta sesión. Permítanme un segundo que me están saliendo cositas en la pantalla. Muy bien. Y entonces me encanta ver, bueno, les platico un poquito de Open Education Global porque creo que es interesante ver cómo se convergen estos esfuerzos, particularmente en la región latinoamericana. También se mencionó que nosotros en Open Education Global tenemos un nodo latinoamericano. Lo que nosotros hacemos es tratar de crear estos espacios de colaboración en donde podemos empezar a hacer intercambios como el que se está haciendo el día de hoy. Entonces, nada más que feliz de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a hacer como lo hicimos en Open Education Global el mes pasado, un recorrido. Estoy fascinada de ver estos esfuerzos que se han hecho en diferentes países, y Solda desde México nos empieza a compartir lo que se está haciendo en el Tecnológico de Monterrey y nos resalta particularmente el acceso, cómo el acceso a la información ha sido tan importante, impulsando no nada más del gobierno mexicano, sino de algunas instituciones alrededor del país.
buscando maneras de poder proveer cursos gratuitos para la comunidad, de diferentes maneras, tanto para tener acceso a los contenidos como para poder hacer capacitaciones de personas o de docentes. Creo que también nos resalta la importancia de la cátedra UNESCO, como con la doctora Marisol Ramírez Montoya. Este es un esfuerzo que ha sido liderado no nada más en México, sino también con esta intención de proveer el acceso a los contenidos, pero crear esfuerzos de colaboración a través de diferentes países latinoamericanos e incluso iberoamericanos, como lo vimos este año pasado, muchos participantes no nada más de Latinoamérica, sino de otros lugares del mundo. Entonces, creo también muy importante en la participación de Isolda, cómo nos enfatizó mucho estas iniciativas que se han hecho de manera individual, pero cómo convergen en una comunidad. La intención de hacerlas colaborativas, no nada más dentro del ámbito educativo, por ejemplo, el que nos resalta de Supérate Vancomer, cómo hay algunas iniciativas privadas que también están buscando las oportunidades dentro de los recursos educativos abiertos. Me pareció muy interesante que nos resaltas, Isolda, que no nada más es el acceso, el tener el acceso a la información nos lleva también a una posible certificación que nos puede llevar a un posible empleo. O estas conexiones que se empiezan a generar no nada más en teoría, sino cómo lo podemos llevar a la práctica. En el caso de Isolda, en cuanto a la influencia del GoGN, que se me hace que lo vamos a ver muy repetido dentro de todas las participaciones, es el tener la oportunidad de conectarnos a una red, cómo podemos encontrar compañerismo y colaboración, cómo podemos encontrar apoyo en esta red, que es maravillosa. Y la oportunidad de podernos conectar a una red internacional y aprender de otros, no nada más en nuestras pequeñas comunidades, sino una vez creando estos lazos de colaboración a nivel internacional. Y voy a ser muy breve porque sé que todo el mundo tiene acceso a la grabación, pero quiero encontrar los hilos ligadores entre nuestras presentaciones. Entonces paso con Viviana, ahora nos vamos a Colombia. Me parece interesante que Viviana nos resalta la situación de educación abierta. Más que educación abierta en Colombia, están enfocados en lo que es la ciencia abierta. Quiero resaltar aquí la importancia que muchas veces en Latinoamérica, como nos comentó también Davis, la necesidad de aclarar los términos. Por ejemplo, en el caso aquí estamos viendo cómo en Colombia resaltan mucho lo que es la ciencia abierta, que vemos, por ejemplo, nosotros en Open Education Global, la ciencia abierta la incorporamos también como parte de la educación abierta. Es una manera de compartir conocimiento que nosotros lo vemos como parte de la educación abierta también. En el caso de Colombia, empiezan por un rastreo. Qué importante saber qué es lo que estamos haciendo en el país, qué se está haciendo en la región y qué podemos reutilizar. Entonces, el hecho de que hayan conseguido apoyo para poder hacer primero un rastreo de qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que ya se está haciendo y cómo podemos crear una estrategia que nos pueda llevar a políticas públicas de REA en los próximos años, según entiendo que nos comenta Viviana, del 2022 al 2031. Y una vez más, ver cómo podemos facilitar, como nos comentaba Isolda, una vez más, cómo facilitamos el acceso a la información de manera abierta a toda nuestra comunidad. En el caso de Colombia nos resalta también la formación docente. Muy importante, lo vemos en todos los países latinoamericanos, cómo necesitamos no nada más dar el acceso, sino cómo enseñar a nuestros docentes y a los estudiantes cómo utilizar la educación abierta a beneficio de lo que ellos están tratando de hacer. Crean algunos repositorios en Colombia, muchos de ellos, la región latinoamericana en general, no nada más Colombia, se ve beneficiado, como es la Fundación Carisma, es el portal CREA y la red Aprende. Hay muchas otras organizaciones claves que apoyan en Colombia y lo digo yo como mexicana y como parte del Open Education Global, muchas veces utilizamos muchas de las iniciativas de Colombia como espacios de colaboración y espacios donde podemos encontrar recursos educativos abiertos. Y Viviana nos resalta que los establecimientos de redes de colaboración y la divulgación de investigaciones ha sido lo que han sido los aportes de GoGN para ella en particular. No nada más para ella, sino también el grupo con el que ella trabaja. Y ahora pasamos a Uruguay con ADA y con la Universidad de UDELAR, que ha sido una de las pioneras también en la región latinoamericana, no nada más en el compartir los recursos, sino cómo ya crean este núcleo interdisciplinario de REA. Creo que para allá vamos todos. Empezamos con la posibilidad de crear recursos, cómo los podemos compartir en círculos pequeños y luego se empiezan a crear estas redes internas que a su vez se conectan con otras redes.
Entonces, muchos aplausos para Uruguay con UDELAR, que como nos mencionaba Ada, Virginia Rodés, siendo pionera de estas iniciativas dentro de la universidad. Creo que aquí también una vez más nos resaltan cómo la capacitación docente es muy importante, no nada más de los docentes, sino también de los estudiantes, a través de diferentes líneas que están integradas en estos esfuerzos interdisciplinarios como el CIEDA. Y la inclusión y el acceso, una vez más resaltados, como la inclusión y el acceso a través de REAS nos permiten la alfabetización del uso de datos. Y en este caso se van un poquito más allá, solo lo escuchamos en esta presentación, cómo incorporar la inteligencia artificial con la educación abierta. Creo que este es un tema al que le tenemos que poner atención. Lo estamos viendo en muchos foros de educación abierta, cómo lo podemos incorporar. Entonces estaremos escuchando y siguiendo los pasos de los esfuerzos que se hacen en Uruguay. Y la conexión que hace Ada con GoGN es una conexión muy segue um personal. valor do teu 13º, da primeira parcela do 13º, tá? E você Perfecto, gracias Paco. ¿Cómo conecta Ada su tesis de GoGN con el trabajo que está haciendo en UDELAR? Me parece muy interesante ver cómo podemos optimizar nuestros esfuerzos de manera individual con el trabajo que estamos haciendo, tejer estas iniciativas individuales y con las instituciones también. ¿Y qué más nos resalta Ada? Permítame un segundo. Cómo la red de GoGN abre estos espacios de colaboración. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque también se resaltó en todas las presentaciones. La red de GoGN tiene siempre unos talleres dentro de la conferencia de Open Education Global. Para nosotros es un honor poder contar con esta red como parte de la conferencia global. Porque no nada más traemos a nuestra conferencia global de Open Education Global a los investigadores que están haciendo en práctica los esfuerzos y los éxitos que tiene la educación abierta, sino los podemos compartir también con el resto de la comunidad de Open Education Global. Entonces, siempre muy agradecidos con eso. Luego, Davis, Davis nos comparte desde Perú y de México. Creo, Davis, que tu contribución fue muy interesante porque fuiste muy honesto al decir que a lo mejor Perú tiene escasas iniciativas o ve algunos otros países que van un poquito más adelante. Y me pareció particularmente interesante lo que comentaste de cómo el vocabulario que se utiliza en el país es posiblemente algo tan sencillo que puede causar tanta confusión. Lo que se está generando en el país a nivel internacional a lo mejor ya se clasifica como recursos educativos abiertos o como ciencia abierta o como educación abierta, pero el simple hecho de que no se esté utilizando la nomenclatura correcta o el diálogo correcto dentro del país puede crear confusión con los ciudadanos. Pero eso no descarta que el trabajo se esté haciendo, ¿verdad? Y uno, aquí quiero hacer también un paréntesis importante de cómo el idioma nos une a los latinoamericanos, cómo podemos optimizar los recursos a través de los países. Una vez más, resaltamos el término de crear puentes, de crear colaboraciones. El hecho de que compartamos el idioma y que podamos compartir nuestro trabajo en abierto es un beneficio incomparable con otras regiones del mundo. Y en el caso de Perú, el gobierno peruano tiene algunas iniciativas que están tratando de lanzar, que estaremos siguiendo de cerca también. Y hay espacio para apoyar al gobierno y a las instituciones educativas de Perú con otras iniciativas que ya se están llevando a cabo en otros países. Y también, una vez más, resaltando Davis, la riqueza de la red del GoGN, esta oportunidad de viajar, de conocer los lugares, conocer otra gente, aprender del trabajo que se está haciendo en otros lugares, cómo podemos a lo mejor muchas veces alimentar nuestras propias investigaciones con el trabajo de nuestros compañeros, que esta red es una de las cosas que mejor ofrece. Junto en el caso de Davis con un scholarship que rastrea la red de la TAM. Sería interesante en este caso, viendo estas presentaciones, ver, por ejemplo, el rastreo que hace Davis con el rastreo que se hace en Colombia. Podemos unificar, que es uno de los esfuerzos de este hub en particular. Luego, Paula Cardoso en Portugal nos comenta muchas cosas. Tengo que ser honesta y tuve un poquito de dificultad de seguir la presentación, pero muy claramente nos comparte la importancia de la investigación
participar en la red fue muy transformadora para ella, participar en la red de GoGN y cómo tener la oportunidad una vez más de conectarse a conferencias internacionales, cómo enriquece nuestra investigación, en el caso de ella que estaba hablando de su investigación con el GoGN, junto con la mentoría y el apoyo. Yo he visto esta red crecer desde el principio y el compañerismo y el deseo de apoyar a unos a otros es muy evidente y palpable. Entonces, todos aquellos que no se han conectado con la red, creo que también se ha resaltado varias veces, es una familia, es una comunidad, es un espacio donde vas a encontrar gente que te va a apoyar siempre con muy buen deseo de apoyar a la comunidad en general. Y también Paula resalta interesantemente cómo podemos llevar las cosas de la teoría a la práctica, cómo tenemos todos este compromiso ético con el futuro, cómo podemos no nada más estar en la teoría, sino llevarlo a la práctica. El panorama de educación y ciencia abierta en Portugal es bastante extenso, tiene un repositorio de REA y buscan maneras de compartir la investigación abiertamente. ¿Cómo podemos compartir? Nos comenta ella la investigación producida en el país. Tiene una infraestructura robusta en donde el propósito es compartir el conocimiento al beneficio de la comunidad. Entonces, lo que vemos en la educación abierta y en los esfuerzos de política abierta en diferentes países es que al estar compartiendo todo en abierto, como todos los que estamos en este mundo de lo abierto, vemos que al compartirlo en abierto se regresa y se incrementa cada vez que le damos una vuelta. Entonces, Paula nos hace ese hincapié diciendo cómo la política nacional de Portugal es muy robusta y está enfocada en la ciencia abierta. Y por último, Bernardo desde España, también una vez más, resaltando la influencia que recibe de la red de GoGN, que ya para esta última presentación nos ha quedado muy claro que la fortaleza más grande de la red de GoGN es la red en sí misma. Es no nada más ahora que tenemos esta gran oportunidad de tener una red latinoamericana en específico, una vez más enfocados al idioma. Todos, creo que Davis fue el que lo comentó, que tenemos la facilidad de hablar inglés y a lo mejor leer otras investigaciones en inglés, pero el hecho de que podamos tener estos espacios en donde nos podemos comunicar en español es una riqueza invaluable. Y entonces, para Bernardo también, el tener la oportunidad de conectarse a la red y tener apoyos de publicaciones fue lo que resaltó como la riqueza más grande de la red. En el caso de España, menciona el artículo 37, cómo tener esta política, este marco legal institucional ha facilitado que otras instituciones se puedan apoyar con estas políticas ya establecidas en el gobierno. El hecho de que puedan tener una política obviamente les facilita también caminos para tener infraestructuras más sólidas como es la que la tienen en la Universidad Politécnica de Madrid. Hay otras universidades en España que han estado con el movimiento de educación abierta desde un principio, como es la Universidad Carlos III de Madrid, que ha fortalecido también iniciativas como la CROE y la participación muy prominente de universidades españolas en el Open Education Week de Open Education Global también. Nos resalta en el caso de Bernardo la necesidad hay muchas diferencias entre las instituciones, cómo estandarizar algunos ejes que puedan guiar a las instituciones educativas en el país para poder fortalecer por sí mismos las iniciativas que se están haciendo. Yo creo que esto en particular se resalta mucho, no nada más en España, me pareció interesante que lo resaltara porque lo vemos en todos lados, vemos esfuerzos aislados, no nada más en diferentes países, lo vemos incluso en ciudades que tienen 2, 3 instituciones que están apoyando la educación abierta y muchas veces se duplican los esfuerzos. Entonces, a manera de resumen, yo creo que los hilos ligadores que encontramos entre nuestras presentaciones es el acceso, cómo podemos a través de la educación abierta facilitar el acceso, cómo podemos crear estos repositorios, una vez más, en donde puede encontrar el mundo en general esta información. Es muy importante tener un espacio en donde se pueda encontrar la información, la necesidad de capacitación docente y capacitación de estudiantes de cómo pueden hacer uso los recursos educativos abiertos y la educación abierta en general, y la necesidad de tener, si no podemos tener un marco legal o una política establecida a nivel nacional, porque sabemos que eso lleva tiempo, tener algunas directrices que podemos facilitar a la población para que puedan hacer el mejor uso de los recursos que estamos regalando al mundo.
Entonces, yo por mi parte ahí cierro, Paco. Virginia, si es que la tenemos ya de regreso, y no sé si Sí, vamos a tener la oportunidad de abrir un pequeño foro de preguntas. Podéis uniros a la red, si no lo habéis hecho ya. En la página de gogien.net // y el código QR, recordar al inscribiros, tanto como expertos como potenciales miembros, poned que pertenecéis o queréis pertenecer al nodo iberoamericano y por favor cliquear donde se dice compartir datos. Simplemente nos van a dar datos de contacto con vosotras y vosotros para poder informaros de las actividades que hacemos en el nodo.